Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Yo voy a apagar mi micrófono pronto porque estoy en el caos urbano de la Ciudad de México. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del seminario de Sentipensares e Historia de los Pueblos Originarios. Seguimos con las presentaciones de proyectos de titulación. En este caso, nos corresponde escuchar al doctor Seín Laparra. Y sin más, te dejamos la palabra, Sein. Adelante. Gracias, buenas noches a todos. Y bueno, como que hemos venido aplazando esto por una o varias razones, ¿no? Hasta hoy puedo comentarles y aún así el documento sigue estando inacabado. De hecho, es una propuesta que seguirá siempre trabajándose. Este documento, digamos, incorpora ya trabajos anteriores, más lo que se ha estado trabajando en este periodo, pues se le está dando otra, pues va llevando otra conformación, ¿no? Es decir, estoy como viviendo una espiral más en la construcción del documento y por tanto hay varias cosas que todavía están por ahí pendientes, pero pues yo espero terminarlas lo más pronto posible, ¿no? Ahorita más o menos les comento el contexto, cómo está. El, el, digamos, el contenido está organizado en 4 partes, atendiendo un poco a esta obsesión por la cuaternidad. Entonces, hay 4 partes y cada parte también tiene 4 subpartes que son las que van dando como el contenido general, ¿no? Y así a grandes rasgos comentarles que en la primera parte, que le he llamado deslocalizar la cultura, es un apartado pues bastante conceptual, teórico conceptual, como un poco indagando en algunos autores sobre qué se ha trabajado sobre cultura, porque pues esto es punto de partida y además cómo ha venido evolucionando este concepto de cultura para después hablar de multicultura, diversidad cultural y lo más reciente que se ha venido planteando como interculturalidad y que al último yo también coloco aquí los conceptos de transculturalidad y de hiperculturalidad, ¿no? Que nos va a servir durante todo el proceso de construcción de la propuesta, nos va a servir para ir entendiendo por qué una actividad, por qué otra, o por qué se propone hacer de una u otra forma lo que estoy aquí construyendo, ¿no? Entonces, esta primera parte me sirve para eso, ¿no? Para analizar, reflexionar sobre a eso que le llamamos cultura, eso que tiene que ver también con lo que aquí llamamos culturas originarias, son originarias o no son originarias. Hay toda una discusión también sobre eso porque vemos, observamos al menos en el contexto chapaneco, como muchas cuestiones llamadas originarias, pues ya no son tan originarias y entonces vamos como revisando entonces cómo se ha venido transformando precisamente esta transculturalidad, cómo se viene dando y cómo al último sí hay este proceso de construcción o de eliminación de fronteras culturales para ir pensando tal vez en esta idea de hipercultura, ¿no? Bueno, esto es la primera parte en la que hago estas reflexiones y ya digamos que tengo un avance en ese sentido, esta primera parte me falta detallar algunas cosas, pero ya en lo que es el cuerpo general de esta primera parte, digamos que está casi acabada, ¿no? En la segunda parte, pues es donde yo desgloso, muestro que hay otras formas, otros caminos que podríamos llamarle para ir conociéndonos y estoy usando esta palabra así eh, construida, es decir, de conocernos, porque va implícito, ¿no? O sea, es decir, todo el proceso de conocimiento que estamos construyendo, si bien es para acercarnos al mundo, a las realidades, tenemos que entender que no somos extraños a esas realidades, ¿no? Que no estamos en otra parte, sino que estamos allí y estando ahí en este mundo, ese acto de conocer siempre es conocernos, ¿no? Cuando quiero acercarme a comprender algo, eso tiene que ver con comprenderme a mí mismo también, ¿no? Entonces, por eso estoy usando esta palabra compuesta de conocernos, porque también más adelante se habla del nosotros, también como esa idea de que nos atañe
a un grupo en particular, pero que incluye al otro, si no, no pueden entenderse las interacciones que se vienen dando en estas, pues en este juego tanto de convivencia, ¿no? Y del discurso principalmente también. Bien, entonces en esta segunda parte voy mostrando cómo esos otros modos, esos caminos y rumbos pueden estar como, hasta ahora podríamos decir, como cifrados un poco en la misma cultura, en las mismas prácticas, en las mismas formas que vemos ahí de conocimiento comunitario, pero, perdón, pero que hasta ahora no hay cuestiones explícitas como tal, ¿no? Es decir, sí hay otros textos, hay, aquí mismo los menciono también, que habla de, por ejemplo, de estas formas de pensamiento circular espiral, ¿no? Pero digamos como una forma que se ve, que se aprecia, tanto en el discurso, como sí en las formas también de entender el mundo, principalmente el cosmos, el tiempo, ¿no? Hay esta forma circular, pero es, digamos, al menos el texto más completo que vi es el de Gavilán y que habla solo de este pensamiento superior como una, le dice ahí él como la forma del pensamiento indígena, ¿no? O sea, como la epistemología indígena. Pero hay otras formas, bueno, el pensamiento tetradimensional, también hay un texto completo, ahorita no traigo el nombre del compañero de Guatemala que habla sobre la cuaternidad, que también es una forma presente en todas las culturas mesoamericanas, ¿no? El ver este espacio siempre en 4 dimensiones y oponemos este concepto de cuaternidad pues a toda la cosmovisión, podríamos decir, triádica o trinitaria de Occidente, ¿no? Entonces, casi cada propuesta trinitaria hay que completarla con un cuarto elemento para poder explicarnos nuestros mundos, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay estos acercamientos, existen estos acercamientos también desde muchos autores, desde algunos autores relacionados con esta tetradimensionalidad, ¿no? El pensamiento pro-retroductivo es algo que estamos aquí también introduciendo a partir del análisis de la construcción del número, ¿no? O sea, en el sistema maya vigesimal, cómo se construye el número, nos da una idea de un ir y venir en el pensamiento, en la construcción, y que por tanto no se asemeja ni a lo inductivo ni a lo deductivo, ni a la propuesta abductiva de Peirce, ¿no? Sino más bien es una idea que engloba las tres, ¿no? O sea, que las sintetiza, podríamos decir, en uno solo, en una sola acción. Entonces, la construcción de las veintenas para nosotros es un ejemplo muy claro sobre cómo se piensa de manera al mismo tiempo inductiva, deductiva, abductiva, y por lo tanto podremos estar haciendo este juego de construcción, no sé, de intencionalidades, de hipótesis al mismo tiempo y al mismo tiempo de acciones, ¿no? Bueno, entonces esto es algo que, esta idea de pensamiento pro-retroductivo aún no hay ningún trabajo aparte sobre esto que lo exponga, ¿no? Entonces estamos aquí tratando de mostrarlos de que sí existe. Y el sentipensar como esto que siempre hemos venido aquí, creo yo, ha sido como el tema general de este espacio de formación, ¿no? El sentipensar. Y bueno, he ido también yo cambiando mis formas de ver este mismo concepto porque también a veces lo solemos ver como aparte el senti y luego el pensar. Sin embargo, he venido comprendiendo que no es una cuestión que pueda darnos como una dualidad, podríamos decir. Ahora mismo estoy ahí mostrando algunos ejemplos ya en el texto sobre ello, ¿no? Y entonces existen, podríamos decir, estas 4 formas, como sueltas también. Entonces, lo que yo aquí estoy mostrando, estas 4 formas pueden convivir también en procesos epistémicos, ¿no? Pueden estar juntas, ¿no? Y entonces hablo de un proceso de sentipensar pro-retroductivo tetradimensional en circular espiral, ¿no? Es decir, es un continuo, lo estoy viendo como un continuo para poder entonces dar cuenta de que de esta manera pudiéramos estar organizando procesos formativos, experiencias didácticas, construcciones pedagógicas, implicaciones pedagógicas, pudiéramos estar organizando de manera que pudiéramos integrar o incorporar, ¿no?
cada uno de estas formas, de estos caminos, de estos rumbos que estamos construyendo en una sola propuesta, ¿no? Entonces, hasta ahora eso es como lo que quiero mostrar, ¿no? Que puede estar estas cuatro propuestas también atendiendo también a la idea tetradimensional del pensamiento, ¿no? Y bueno, ya una vez con estos conceptos, pues nos vamos directamente a la interacción pedagógica. Bueno, yo soy profesor y luego investigador educativo, y entonces como que pues mi línea de investigación ha sido más hacia la pedagogía, y la idea entonces es mostrar cómo todo esto es parte de una acción pedagógica o de una interacción pedagógica, y para ello sigo otra vez retomando las formas ya expuestas, ¿no? Entonces, la idea es pensar la interacción pedagógica, es decir, reconstruirla, construirla desde otras miradas, ¿no? Y el primer punto, pues, es renombrar el acto pedagógico. El acto pedagógico lo entendemos que hasta ahora ha sido construido, este, ha sido construido desde diversas disciplinas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de pedagogía, no hablamos de una sola ciencia, hablamos de muchas ciencias. De hecho, algunos le llaman, por ejemplo, ciencias de la educación, ¿no? Entonces, hay muchas ciencias que intervienen, y de pronto cada ciencia aporta diferentes conceptos a lo pedagógico, pero hay incluso ciencias o disciplinas que no tienen muchas veces nada que ver ni con lo pedagógico o con lo humano, lo humanístico, sino más bien desde otros campos, otros campos de conocimiento, como la administración, como la economía, ¿no? Incluso como lo militar, ¿no? O sea, lo militar está muy presente en el lenguaje pedagógico, y, por ejemplo, objetivos o estrategias, tácticas, intervención. Me parece que hay todo un lenguaje construido desde otras disciplinas, y que yo estoy planteando acá que todo este lenguaje no responde a la naturaleza de lo que es el acto pedagógico, ¿no? Como un acto de construcción más que de destrucción, como un acto de amor más que de odio, como un acto que implica pues mucho más humanismo, ¿no? Y más convivencia, más que destrucción, o lo que nos podrían estar refiriendo, o administración incluso, o ganancias, ¿no? Desde la economía, no sé, yo creo que hay una naturaleza distinta en la pedagogía que podría reconstruirse, y que mucho de esto vamos a estar integrando desde las propias lenguas. Es algo que aquí también tengo pendiente, porque estas propuestas que estoy construyendo de renombrar el acto pedagógico, la idea es que se renombre desde las lenguas originarias, ¿no? Y acá todavía esto no aparece, porque el grupo con el que estoy trabajando están como haciendo un consenso de cómo realmente le vamos a llamar, para que una vez que quede acá registrado, sea como el grupo lo haya decidido, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que lo tenemos ahí todavía como uno de los pendientes en la ruta de trabajo que estamos construyendo, ¿no? Eh, Hay cuatro momentos en la experiencia de aprendizaje que están muy relacionados con enfoques de aprendizaje que se han ya expuesto desde otros autores. Entonces, cuando a veces he platicado esto, he compartido esto con algunos más o en algunos otros grupos, de pronto nos dicen, oye, pero eso suena, es constructivismo, o eso es aprendizaje significativo, es sociocultural. Pues la idea es que no nos peleemos con diferentes perspectivas del aprendizaje. La idea es que sigamos incorporando distintas perspectivas, porque la incorporación finalmente da cuenta de la complejidad que implica la realidad educativa, ¿no? Entonces, en estos cuatro momentos, yo parto primero de la situación, que tiene que ver con aprendizaje situado, para luego ir a la acción mediadora del docente, aprendizaje mediado, para luego ir a fomentar el trabajo entre estudiantes, que es lo colaborativo, y luego eh, tener producciones que muestren el aprendizaje en el grupo, que estamos hablando de la significatividad de lo que se haya construido, ¿no? Entonces, esos son los cuatro momentos en la experiencia de aprendizaje, y esto obviamente se pelea con la idea aquella trinitaria o triada, cuando hablamos que todo proceso de aprendizaje tiene tres momentos: inicio, desarrollo y cierre,
No, yo aquí digo que tiene 4 momentos, es la situación, la mediación, la colaboración y la significación del proceso, ¿no? Entonces, en esos 4 momentos englobo toda la actividad o toda la experiencia de aprendizaje, ¿no? Eh, las 3 finalidades y las del proceso tiene que ver con el sujeto que aprende, tiene que ver con el contexto inmediato en el que el aprendizaje es construido y tiene que ver con el contexto mediato en el cual el aprendizaje podrá interactuar con otros aprendizajes a futuro, ¿no? En ese sentido, estas 3 finalidades más los 4 momentos de la experiencia hacen un diagrama de 7 direcciones, ¿no? Entonces, el número 7 también es importante en esta perspectiva y por eso lo tengo ahí presente. La cuarta parte de este proceso es, la estoy nombrando acá, cabeza, corazón y manos, porque sintetizo o trato de mostrar en esta última parte de la tercera parte, trato de mostrar cómo finalmente vamos a plantear esto del sentipensar, ¿no? Desde los procesos educativos. Entonces comienzo haciendo una revisión de otros autores fuera de acá, de este continente, que han propuesto desde hace años, no sé, Pestalozzi es uno de los que proponía ya esta idea de cabeza, corazón y manos, y han habido autores recientes que han estado proponiendo también esta idea de centrar la acción escolar o educativa en el corazón, que es algo que se ha venido descuidando, ¿no? Pero también advierto aquí que no se trata de seguir viendo los procesos separados y no se trata de educar cabeza y educar corazón y educar manos, sino se trata de un proceso de educación que integra estos en una sola, vamos a decir, un ente, el ser humano, el sujeto, es cabeza, corazón y manos. Finalmente el corazón sería el centro. El corazón sería lo que integraría todo lo demás, ¿no? Este, por ello, este proceso o esta acción de sentipensante, ¿no? Que tiene que ver entonces con algo que integra al ser en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, esta es como la tercera parte, que es la metodológica, podríamos decir, cómo el sentipensar se hace presente en la interacción pedagógica construida desde estos acercamientos que estamos haciendo dentro del pensamiento mesoamericano, ¿no? Y en la cuarta parte, pues ya muestro ya algunas de las actividades que estamos ahora mismo desarrollando con esta perspectiva. Yo les había dicho antes, en otras presentaciones que hicimos, que pues yo tenía así como una bastante ambición, ¿no? De decir, voy a trabajar con tantos grupos y tantas lenguas, y no, pues ya en la práctica esto se va reduciendo y se va reduciendo, porque pues nuestras posibilidades no estaban tan amplias, y la disponibilidad de los compañeros con quienes habíamos pensado trabajar no fue la que esperábamos, de manera que yo esperaba más de la gente más cercana aquí a Los Altos, que es donde yo vivo, en San Cristóbal de las Casas, y aquí la etnia más predominante es el celtal y luego el tzotzil. Entonces son, digamos, grupos muy predominantes. Y nos reunimos con varios compañeros acá, iniciamos el trabajo. Sin embargo, de pronto no coincidíamos en tiempo y de pronto y yo tengo otras cosas que hacer y cada quien se fue como desinteresando. Pero también yo tuvimos problemas de salud en la familia y todo. Entonces, algo pasó ahí que no es que se haya terminado, o sea, los compañeros están pendientes, tenemos el grupo de WhatsApp con ellos, y lo que yo quiero hacer muy pronto es retomar el grupo con ellos. Yo sé que muchos de ellos quieren trabajar, lo que también nos estaba como causando algunas dificultades, pues es un espacio propio para trabajar, ¿no? Y aquí hacíamos reuniones de pronto en un café y teníamos que rentar un espacio, y entonces eso fue bastante complicado. Entonces se suspendió esta parte con los compañeros de acá de Los Altos. Sin embargo, el grupo Chol, que está más retirado de acá, no soltó la línea y dijo, nosotros queremos trabajar y queremos apoyar y queremos hacer esta experiencia. Y entonces estuvimos trabajando más con el grupo Chol y yo me tenía que trasladar allá, en la zona norte de Chiapas, norte selva, que es el municipio de Tila, de Tumbalá, de
Yajalón. Entonces, los días domingos, los sábados y domingos he viajado hasta allá, incluso Ocosingo es un punto medio donde también nos hemos podido reunir, pero los compañeros han estado trabajando solos también, es decir, yo he ido unas 2 veces, 3 veces, pero estamos en contacto vía WhatsApp, vía correo electrónico, y me han estado enviando producciones y revísenlas y ya avanzamos con esto. Bueno, se metieron bastante en el trabajo, que son entonces las 4 experiencias que ahorita estamos mostrando, ¿no? Que todavía hay que trabajarlas bastante. Hasta ahorita solamente tenemos como el esquema general de trabajo, pero dentro de estas 4 experiencias la primera tiene que ver con celebrar la siembra del maíz. Es una práctica, bueno, que es muy general en toda la cultura mesoamericana, ¿no? Pero en esta parte de los choles es muy representativo porque precisamente la palabra chol significa milpa, o sea, cuando hablar de los choleros, como decían, serían como los sembradores del maíz, ¿no? Entonces, para ellos en el mismo nombre lleva esta idea de que son del maíz, ¿no? Vienen del maíz, ¿no? Y la otra experiencia tiene que ver con el ofrecimiento de velas, que es una ceremonia, un ritual que se trabaja para cualquier situación que se quiera como iniciar, ¿no? Es como la apertura de cualquier evento, un ofrecimiento de velas. El tercero tiene que ver con una leyenda, es el muerto que perdió su vida en este mundo, y es toda una ceremonia funeraria también. Y el cuarto es la elaboración de juguetes comunitarios, entonces es algo práctico que la comunidad hace, que se acostumbra, ¿no? La elaboración de juguetes. Entonces son 4 acá experiencias que me han gustado bastante porque muestra 4 caras de la propia cultura, ¿no? Es decir, tanto la actividad, digamos, agrícola, económica, pero de sustento, como también esta parte ritual, religiosa, espiritual, ¿no? La parte de leyendas, que también recupera la parte espiritual, y la parte del juego, de la diversión de los niños, ¿no? Entonces, esto es lo que se está ahora proponiendo empezar a trabajar en cada una de las escuelas que están con nosotros, ¿no? Entonces, esto es así a nivel general. Si quieres, voy a mandar bueno, un paseo por lo demás. Esta es la tabla de contenido, ya dije más o menos qué es lo que contiene, pero para ir mostrando más o menos cómo iba, entonces tenemos acá esta primera parte, que es la de deslocalizar la cultura, con sus apartados sobre el concepto de cultura, multicultura y diversidad cultural, eh, la transformación sociocultural, transcultural e hiperculturalidad. La segunda parte, pues la parte de construcción de las otras miradas, ¿no? Aquí me falta integrar dibujos que muestren de manera más didáctica la idea que estoy aquí proponiendo, ¿no? Ya lo he trabajado en otras partes, pero aquí la estoy todavía revisando y adecuando, más bien siendo más puntual en lo que quiero proponer, y entonces quiero ilustrarlo con diagramas, con dibujos que nos digan bien la idea, ¿no? En la parte de la interacción pedagógica, renombrar el acto pedagógico. Aquí estoy mostrando una tabla, no se alcanza a ver, pero en la tabla están precisamente los conceptos que yo quiero pasarlos a las lenguas originarias, como en lugar de diagnóstico, decir perfil de modalidad, en lugar de intervención, decir interacción, y en lugar de objetivos, propongo intencionalidad, o también puede quedar propósitos o aprendizajes, ¿no? Esperados, como se llaman oficialmente, ¿no? Pero en lugar de estrategia, hablar de experiencia didáctica; en lugar de técnicas, hablar de actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos son los 5 conceptos principales a retrabajarlo, y justifico por qué quiero hacer ese cambio, ¿no? Luego, bueno, que hablo sobre las finalidades y las 7 direcciones. Esto es lo que ya construí en el documento anterior. Todavía no tenía yo esto sobre cabeza, corazón y manos. Ya tengo esta parte construida, digamos, a manera también de borrador, porque lo sigo revisando, ¿no? Y en la cuarta parte está esto lo que yo les decía, ¿no? La construcción de las experiencias de aprendizaje, que está
siguiendo estos mismos pasos, una imagen, una descripción breve en la lengua chol, luego identificar las capacidades corporales, cognitivas, socionaturales y emocionales que se van a fortalecer o a favorecer a partir de revisar en este caso, la siembra del maíz, ¿no? Entonces, es organizar el contenido en una tabla donde el maestro puntualice qué es lo que va a hacer con los alumnos. La idea es que estas tablas estén bastante claras, de manera que se pueda dar a otro profesor y otros profesores puedan llevarlas a cabo, obviamente con las adecuaciones necesarias de acuerdo a los contextos, pero sí nos puede servir como bases para que cualquier otro profesor pueda trabajar con ellas, ¿no? Al final de cada actividad, de cada experiencia de esta, lo que estamos todavía construyendo son las reflexiones sobre la experiencia, y es ahí donde todavía estoy incompleto. Por ejemplo, en esta parte de la milpa, tengo ya estas reflexiones. La actividad en la milpa es algo que caracteriza a la mayor parte de los pueblos originarios. En la comunidad rural, la milpa es el primer espacio de aprendizaje en contacto directo con lo cognitivo, socionatural, corporal y afectivo. Se trabaja en contacto directo con la tierra y las plantas. Se aprende a orientarse en el espacio y a medir el tiempo por el sol. La familia, como primera célula social, es la que acompaña en toda la actividad a los nuevos miembros de la familia que se inicia en el trabajo. El trabajo requiere de condiciones físicas que se van perfeccionando durante las jornadas. Siempre hay expresiones afectivas que animan al aprendiz a realizar el trabajo con mayor empeño y actitud favorable. Entonces, estas reflexiones son las que estamos construyendo y faltan en los otros. Por ejemplo, acá esta es el ofrecimiento de velas, ¿no? Donde está la fotografía de la ceremonia y luego la breve explicación en la lengua chol, y luego incorporar también los apartados, ¿no? de capacidades a desarrollar, ¿no? Eh, hacer toda la revisión de la experiencia didáctica y luego pues ir construyendo las reflexiones. Entonces la reflexión la estamos construyendo junto con los profesores, y por eso mientras ellos lo van haciendo llegar, yo las voy integrando y después vamos componiendo, incorporando la de cada profesor, ¿no? Esta es la otra del muerto que perdió su vida en este mundo. Ahí vemos las imágenes también, la breve descripción en la lengua chol, igual sigue el mismo proceso, ¿no? Esto es sobre los juguetes, también sigue el mismo proceso, y estamos construyendo todavía las reflexiones. Entonces, por lo pronto hago unas conclusiones más o menos apuradas, porque en estas conclusiones, si bien hago un recuento de lo que hasta ahorita hemos venido haciendo, aún falta poder mostrar lo que los maestros están aprendiendo, porque es lo más importante. O sea, los profesores o la comunidad participante, qué es lo que ha venido logrando en este proceso formativo, es lo que todavía está pues ahí en el tintero, en los borradores y en el papel, que falta todavía incorporarlos a esto para tener ya conclusiones pues un poco más, eh, más concretas, podríamos decir, aunque de hecho seguimos pensando en que este trabajo es un acercamiento más a lo que venimos haciendo, a lo que venimos trabajando en procesos anteriores, pero que ahora pues tiene una formalidad, siento yo, pues distinta, ¿no? Dado que lo estamos proponiendo en un espacio de formación como es aquí el instituto, y que de alguna manera esto le puede dar mayor solidez y también sobre todo que nos ayude, ¿no? a mostrarlo a otros profesores, de qué manera se ha venido construyendo esto y el potencial que tiene, ¿no? Porque yo creo que eso es a lo que yo apunto todavía, el potencial que tiene el trabajo, porque pareciera una cuestión bastante sencilla, pero yo creo que a lo que apuntamos es a que los profesores vean que hay otras formas en las que podemos llevar a los estudiantes y acercarlos a conocerse y a conocer su medio, a conocer a los otros, formas distintas, y que no precisamente tienen que ver con
lo que planes y programas dicen o eh, lo que el Estado señala, ¿no? Porque de pronto eso es uno también de los problemas con los cuales nos encontramos entre los profesores, que nos cuesta quitarnos el ente o nos cuesta quitarnos la, em, pues todo esto predispuesto, ¿no? Señalado, indicado en los programas y pareciera que hacer cosas distintas, fuera como atentar, ¿no? Contra la autoridad, no sé, pero no se ve como aquello que puede tener potencial y que finalmente puede ayudar a desarrollar más. Una de las cuestiones que se busca desarrollar con esto, precisamente desde el sentir pensar, pues es desarrollar la capacidad creativa, de imaginación, ¿no? Del sueño y de la intuición incluso, a partir de ir desarrollando procesos de aprendizaje muy localizados pero con el potencial de extenderse, de extenderse y de salir. No es encerrarse en la cultura, sino es expandirse en la cultura, ¿no? Este, Eso sería, pues, aquí, espero que haya quedado claro y se me haya entendido. Si no, pues también platicamos y aquí en el lapso, ¿no? Gracias, Pedro, gracias a todas. Gracias. No, pues excelente, interesantísimo el trabajo. No sé quién quiere comenzar con la palabra, preguntas, intervenciones. Voy a estar apagando mi micrófono porque como voy en el ruido del tráfico, quien quiera tomar la palabra, abre su micrófono, por favor. Hola, pues yo quisiera participar primero. Adelante, adelante. Primero felicitándote, sí, por alguna manera nos está mostrando como todos los trabajos que hemos visto aquí, una parte interesante y con unos pensamientos lateral en el sentido de ver de otra forma el aprendizaje. Definitivamente el punto que me jaló fue mucho el tema de cabeza, corazón y manos, que yo creo que lo vas a enriquecer bastante, pero a mí se me ocurre que como has venido tratando el SEO, Meja y Nawi, los 4 elementos, el 4, dejando la tríada, probablemente pueda existir un cuarto aspecto ahí. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, bueno, que la cabeza es el pensar, el corazón es el sentir y las manos el hacer, pero puede existir otro que es el ser, y ese ser, pues es el metaconocimiento, ¿no? Es el darte cuenta cuando estás en el aprendizaje de lo que estás haciendo, hacer conciencia del proceso en el que se está viviendo. Me refiero, en este caso, al alumno, ¿no? El que está aprendiendo, el que está viviendo la experiencia, que además es bien enriquecedor cuando el propio aprendiz se hace consciente y se hace consciente de esos elementos, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que hace, obviamente de lo que dice, pero también hacer ese momento presente, en la conjunción de todo. Se me ocurre, ¿no? Tal vez tú puedas tener mucho más elementos, autores que revisar en ese metaconocimiento, que es el estar en el presente, del conocimiento del que se está adquiriendo en ese momento, ¿no? Y bueno, todo lo demás es, como dices tú, vas enriqueciendo y vas tomando mucha información. La primera parte, pues la tienes bien sólida y te felicito ya. Habrá otras cosas que se puedan observar, pero pues desde mi humilde percepción y te digo esto, ojalá te pueda ayudar en complementar algo que tú quieras hacer ahí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, gracias, Lucía. De hecho, en ese camino es que andamos, ¿no? Cada vez que nosotros decretamos una triada, vemos, no, aquí algo hace falta, ¿no? Algo hace falta porque tenemos que ser congruentes con la idea cuaternaria o de la cuaternidad, ¿no? Entonces, ahí, por lo pronto, yo estaba ahí trabajando esta idea de la integración, ¿no? Sí, integración, síntesis entre
todo, o sea, no trabajar por separado en ese sentido, cabeza, esa parte, corazón, manos, ¿no? Sino hay algo, un principio que integra todo ello, ¿no? Y por eso decía, vuelvo otra vez al principio del corazón, que, bueno, decías como el ser, ¿no? Entonces, si pensamos, en ese sentido, hay un autor acá, que lo cito allí, que es Juan López, que precisamente él habla de la epistemología del corazón, y él decía, pues el corazón lo tomamos como metáfora, porque el corazón es el ser, es el todo, ¿no? Entonces, desde ahí se trabaja una epistemología desde el corazón. Entonces, hay varias cosas, creo yo, que lo tenemos que como mostrar gráficamente para que se vaya comprendiendo este principio. Pero sí tienes razón, da para mucho, para seguirle sentipensando todo. Sí, gracias, Lucía. Sí, al contrario, sí. ¿Quién interviene ahora? ¿Quién quiere preguntar o intervenir? Yo, Adelante, Elizabeth. Elizabeth. bueno, pues es muy interesante esto que nos estás mostrando y yo también felicitarte. Creo que no me quedan, digamos, dudas porque está claro lo que mostraste, pero creo que es importante esto que dices, hacer conscientes a los otros docentes de que se debe de establecer esta relación, no solamente, pues, digamos, educativa formal, sino que también el uso del lenguaje, el uso de las palabras es importante, ¿no? Decirles estudiantes, docentes, estar en este proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo. Entonces, a mí me parece muy interesante la propuesta y bueno, pues, felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, mientras se anima Maricruz o alguien más, yo me gustaría comentar un poquito y preguntarte, Sein, varias cosas. Tráfico bien, pero eh, Yo no es escucho bien, importante, Pedro. pues, el aporte. Pedro, no te ¿Mande? escuchas bien, se entrecorta. Si quieres, ¿No te escuchas? mientras hablo yo, que te entrecortas mucho. Ay, ahora ya se pasmó. Sí, adelante, Mari, te escuchamos, creo, mientras. Sí, bueno, yo me quería esperar, Sí, adelante. pero bueno, pues hay que aprovechar, ¿no? Adelante. Mira, muchas gracias y claro que me uno a las felicitaciones. Yo lo que hice fue leer el texto y como es un PDF, fue un poco complicado poner las observaciones, pero el texto ya está y me gustaría mucho devolverlo, pero como no lo pude renombrar, no sé si lo comparto en el chat, pudiera causar confusión. Entonces, te pediría, por favor, Sein, si me compartes un correo electrónico y te mando lo que trabajé, ¿no? A mí me parece extraordinario la redacción y el cierre que haces en la página 29, cuando precisamente expones esto del sueño. A ver, déjamelo, lo reviso. Ay, sí, ¿sí me están escuchando? Sí. Ay, Sí, es que todos me escuchamos. moví aquí, perdón. Esto del sueño, la intuición, la imaginación y la acción creativa. O sea, me parece que este cierre de este apartado es maravilloso y desde mi punto de vista se queda corto.
Me parece que esta Ujú, parte es lo que a ti te da, es como la propuesta, como el eje central de todo. Entonces, bueno, mi ujú, solicitud es que se fortalezca. Em, por ok, otro lado, eh, ay, ¿cómo te lo digo? La primer parte, ujú, sobre todo cuando expones, autores que hablan sobre cultura, obviamente, pues eso me llegó directo, ¿no? O sea, el hecho de hablar de Radcliffe Brown, de Levi Strauss, de Geertz, ujú, me parece como, ¿cómo te diré? Como que hablas de los autores, pero en realidad a quien expones un poquito más es a Geertz. Y lo que ujú, yo considero es que ni para qué. O sea, ¿cómo te diré? Si no se van a exponer en discusión, no los necesitas, ¿sí? ujú, Entonces, bueno, lo dejo, ahora sí que es tu obra y tú, ujú, tú sabrás, pero a mí me parece que si los dejas, entonces hay que meterles consistencia, porque así como están, pues no aportan gran cosa, ¿no? Y ujú, hay algo que me llamó mucho la atención, que mencionas desde el principio del texto y que es el posicionamiento en términos de investigación-acción. ujú, Pero en todo el texto no hay referente al respecto. O sea, ujú, todo el texto, todo tu trabajo está siendo investigación-acción, ¿sí? ujú, Pero no lo discutes. No ujú, sé si me explico. Es como una obviedad, ujú, y me parece que sí necesitas, también en esa perspectiva, pues, hay muchas discusiones al respecto, y solamente sería como enunciar desde dónde estás, que obviamente dentro de la discusión oficialista tiene una perspectiva y lo que tú estás haciendo es una ruptura paradigmática. Por eso ujú, es que me parece importante como ver cuál fue tu origen y ahora la propuesta, que la propuesta es lo ujú, que es muy valiosa, ujú, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido es que yo te lo pediría, ¿no? En el apartado de los ejemplos, ahorita que mostraste tus láminas, ya ujú, hubo una mejora. ujú, En la parte que nosotros recibimos por escrito, cuando está el cuadro de los colores, ujú, en el primer cuadrángulo ponías conceptos sí, y ya ahora creo que decía algo de cognitivos. La verdad es que se me ujú, veía muy pequeñito y ya ujú, ya no alcancé a ver bien, pero además ya no eran los 4 colores, sino había algo al centro. ujú, Entonces, bueno, felicidades, o sea, lo que hayas ujú, hecho seguramente mejoró, ujú, porque en lo que nosotros recibimos, lo que contenía el cuadrángulo, o más bien el rectángulo rojo, ujú, no siempre se podía ver. O sea, no ujú, se podía leer con claridad, ¿no? Entonces, pues nada más pedir que todos los dibujos o todos los las gráficas y demás, que sí se puedan leer, ujú, ¿no? sí, Entonces, eh, lo de las reflexiones me parece, ya tú lo habías marcado de que estaba en ujú, proceso. Dices: "Qué padre que ya lo avanzaste". En lo ujú, poquito que hoy nos compartiste, ujú, yo nada más pediría, ampliar más la parte descriptiva de la familia. O sea, ujú, porque, tendemos también a tener como creencias, ¿no? O sea, tú lo manejas así en términos de
si queremos conocer, necesitamos dejar las creencias para seguir haciéndonos preguntas y seguir creciendo. En ese sentido, me parece que muchas veces, si lo dejas nada más como la familia, pues se presta a todas las creencias que cada uno de los lectores pueda tener al respecto y que, dijéramos, limita realmente el trabajo que has hecho con las personas que con las que estás compartiendo del resultado de estos ejercicios, ¿no? Que en este caso son los choles, o la gente chol, ¿no? Sí. Entonces, a mí me quedó así como ese ruido de lo de la familia y pues todo lo demás son detalles. En algunas cosas te estoy mencionando autores, en otras te voy a compartir un texto mío del 2019 porque según yo, a partir de otros caminos, hemos llegado a puntos de encuentro. Entonces, bueno, pues ese nada más es como para decir, bueno, pues tú revísame y critícame o dialoguemos. Pues, llegué yo por otro lado, o sea, y es muy intuitivo la forma en que yo llegué, entonces por eso es que me hace tanto eco tu trabajo y pues muchas gracias. Todo lo demás son detalles. Hay un autor que que es sociólogo argentino, y él habla de la sociología de la esperanza y la figura que le permite llegar, dijéramos, a puntos, pues no son iguales, en el sentido de que no parte de las filosofías originarias, sino desde otra perspectiva, incluso desde teoría clásica, pero llega a este asunto del sentipensar, y la figura que utiliza es el Moebius. Entonces, yo hice un resumen de una conferencia que dio, también te la puedo compartir, y ya si tú crees necesario que te puede servir de algo leerlo o hacer un diálogo con él, bien, si no, por lo menos de cultura general, ahí te lo dejo, ¿no? Y pues todo lo demás está ya ahí en el texto. Mil gracias, ha sido un placer leerte. Gracias. Lo último nada más, que a mí no me gusta, pero tú eres el autor, poner conclusiones. O sea, yo creo que son reflexiones preliminares o sea, realmente lo que tú estás compartiendo es un proyecto de vida al que Sí. yo me sumo, o sea, como estrategia pedagógica, a la hora que lo acabes, yo veo cómo lo hago, pero lo aplico. Sí. Y gracias. Gracias. Sí, bueno, con esto último es cierto, ¿no? Así lo estamos viendo nosotros como un proyecto que nunca termina, ¿no? Es que vamos caminando sobre eso y vamos construyendo y reconstruyendo. Y lo más importante es cuando lo hacemos propio, ¿no? Y ya le damos su toque, le damos, ¿no? Cuestiones más particulares, creo que es válido. Por también lo demás agradecerte en la idea de la parte de cultura, pues la idea inicial era como presentar estos fragmentos que hay varias posiciones y luego posicionarme, ¿no? Por eso es que aparecen estos otros autores. Este, quizás falta todavía argumentar un poco más mi posición para que entonces pueda como destacarse frente a los demás, ¿no? Y sí, de hecho estoy trabajando todavía la cuestión de diagramas y tablas para que puedan quedarse bastante legibles. Y lo de la metodología, no sé, me estaba pensando igual poner nada más, decir, esto que estoy haciendo es algo parecido a lo que otros le llaman investigación-acción, pero no con decir exactamente estoy haciendo investigación-acción, porque quizás se salga de algunos cánones, quizás está precisamente en esta idea de estar buscando otros caminos, otros rumbos, ¿no? También está esta posibilidad de
de renombrarlo y decir qué es lo que estoy haciendo exactamente, ¿no? Porque hay, ya metodológicamente, hay varias cuestiones muy particulares que tal vez se saldría de lo que sea investigación-acción o que sea etnografía, tampoco, ¿no? Hay muchas cosas ahí presentes y yo creo que a lo mejor sí voy a también precisar por ahí un poco esta cuestión metodológica. Sí, gracias. Gracias, o hasta quitarlo y ni ya no hace ruido. Pero bueno, tú eres el autor. Sí, sí, gracias. Adelante, ¿alguien más que quiera participar? ¿Sí se me escucha como para participar? Sí, ahora sí. Sí, Ok, entonces le voy a intentar. Decía yo que me parece valiosísima la parte de la epistemología y no sé si consideraste este texto que nos mandó Amaranta de Patricio Guerrero, que se me hizo muy Sí. interesante porque finalmente es también cuaternidad, pero desde el ámbito andino y de la chacana y los contenidos que le asocian, ¿no? Me pareció interesantísima esta parte, yo nunca la había reflexionado, tal vez en el ámbito pedagógico se conozca más esto de lo militar y lo terrible que es que exista este lenguaje en el corazón del proceso pedagógico. Como historia de las ideas, me despertaste el interés enorme de ver cómo empezaron esos términos a aparecer en la pedagogía, ¿no? De la parte de lo pro-retroductivo, creo que sí es muy importante como que queden los ejemplos muy claritos para que esa aportación tan relevante, porque es un corazón lógico, digamos, ¿no? Quede clara y su expresión sea nítida para que se pueda extender, ¿no? Esta idea lógica, ¿no? La parte de cabeza, corazón y manos, ¿no? Se me hace muy interesante, pero como decían, falta el otro arranque, salvo que las manos sean una mano y otra mano, ¿no? Que a veces sucede, pues, porque tenemos esta concepción de izquierda y derecha, ¿no? Pero de otra manera habría que ver qué completa eso dentro del modelo de cuaternidad, ¿no? Y en la parte de los métodos de enseñar y aprender, les comentaba yo en alguna de las sesiones, no sé si fue justamente en tu otra exposición, esta idea purépecha del Jorén Guarini de enseñarse a aprenderse y esta práctica de como qué es lo que necesita la persona, qué es lo que quiere aprender y de ahí generar el proceso de enseñanza que se utiliza en el caso de la Nana Vicky. A mí me ha parecido genial y me ha dado un fruto increíble para enseñar dentro de esta lógica de otra perspectiva, ¿no? También me gustó mucho lo de los temas generales de la muerte, de la milpa, del juego. Y tengo una duda de los conceptos, no que esté mal ni nada, pero si me explicas cómo estás utilizando el término transcultura y transculturalidad, porque digamos, en la complejidad utilizan el término transcultura como la idea de que se comparte humanamente, ¿no? O sea, que todas los enfoques, lenguas, culturas lo toman a traviesa las culturas, pero entiendo que tú lo estás usando en otro sentido, ¿no? Entonces, nomás clarificar. Y hay una parte de los rumbos y de la cuaternidad que a mí siempre, pues desde hace muchos años me ha parecido fundamental, paradójicamente en la visión crítica, que es como la teología, ¿no? Yo sostengo con compañeras, compañeros que, por ejemplo, refutar la teología
de patriarcal es fundamental. Cuando volvemos a las teologías que ven lo masculino, femenino, o incluso masculino, femenino y neutro, ¿no? Tenemos enteramente otra base. Y como la teología es la madre de todo, ¿no? Me parece bien importante trabajar. Por ejemplo, Hegel dice la diremption, ¿no? O sea, la división en dos, pero nosotros ni dividimos en dos porque lo uno es dos a la vez, o sea, no es un dualismo, ¿no? Y por otro lado, entendiendo lo masculino, femenino, el dos, se vuelve prácticamente en todos los casos cuatro. Por ejemplo, entre los mexicas, pues es los cuatro Tezcatlipocas, ¿no? Y bueno, la asociación que puede ser más general a los rumbos, ¿no? Y sobre el 3, creo que les comenté también alguna vez que es muy interesante entre los otomís, y también lo comentó Maricruz en su exposición, ¿no? Que tienen este 3, ¿no? Incluso hay un símbolo del 3, sin embargo, también comparten el 4, ¿no? O sea, no porque tengan el 3 abandonan el 4 y los 4 rumbos. Y una pregunta también nomás para conocer, o sea, los ejemplos van a ser en general en Chol, porque tú hablas el tal, ¿no? Entonces, si también van a ir ejemplos de Celtal o solo van a ir en Chol, ¿no? Y también sería muy importante que buscáramos, a ver si luego platicamos por teléfono en vivo, para buscar a alguien que te comente el texto antes de la versión final y que pueda enriquecerlo, ¿no? Y pues bueno, eso básicamente, y mil gracias, y yo creo que va a quedar hermoso y a ser muy, muy útil tu trabajo. Gracias. Sí, gracias. No sé si quiera que responda algunas cosas. Sí. Sí. Bueno, pues la idea de estas otras ideas de aprender precisamente y de enseñar también hace falta por ahí precisarlas. Y como decías, bueno, aparte de que los compañeros en Chol están trabajando y van a aportar esa parte también con ellos, explicar que, por ejemplo, en Celtal hay otras formas de decir aprender, enseñar, profesor, y que la misma forma de decirlo da otra idea del proceso, ¿no? Por ejemplo, enseñar, o el profesor es el Noptes-Baneg, y entonces el proceso de enseñar es el Noptes-El. ¿Y eso qué quiere decir? Ya si se traduce, es simplemente acercar al otro. No es exactamente decirle cómo va a hacer algo o enseñar algo, sino más bien acercar al otro a lo que sabemos, ¿no? Y incluso otras apreciaciones ahí dan cuenta de que tiene que ver con no tanto acercar al conocimiento, sino acercarse a sí mismo, ¿no? Entonces, por eso esta idea de conocernos también va muy presente en todo el trabajo, y ya una vez que esté concluido esta parte, que estamos como identificando bien los términos a usar en las lenguas originarias, pues van a estar ahí en alguna tabla que nos muestre exactamente las diferencias entre qué entendemos por enseñar y aprender en español, y qué se entendería en cada una de las culturas participantes, ¿no? En ese sentido falta todavía trabajar, y sí integrar tal vez digo, estamos pendientes todavía de trabajar con los compañeros Celtal y Tzotzil, que quedamos en que tenemos que reunirnos al menos antes de que termine octubre y ver qué es lo que han avanzado, porque dijeron que sí estaban avanzando por su cuenta, ¿no? Lo que no, como tenido más problemas, es cómo reunirnos, ¿no? Digo que me fue más fácil viajar y salir lejos de San Cristóbal que hacerlo aquí mismo en San Cristóbal, ¿no? Cuestiones de la vida, ¿no? Y lo de transculturalidad, pues yo creo que hay todo un planteamiento en el cual podemos ir coincidiendo, ¿no? Es decir, las culturas finalmente no pueden ser homogéneas. O sea, creo que nos alejamos de esta parte esencialista también de la cultura, porque finalmente no hay elementos propios de alguien que lo haga como único,
sino más bien los elementos se van compartiendo entre una cultura y otra, y hay estos procesos que tal vez de manera, no sé, administrativa o, o desde la institución o incluso socialmente, han habido formas de imponer, ¿no? Imponer prácticas culturales o imponer una cultura sobre otra, destacando como culturas superiores e inferiores. Y a ese proceso se ha visto como obviamente negativo por la violencia que existe, violencia simbólica o incluso práctica, ¿no? Pero hay una violencia en la que yo te impongo mi cultura por ser superior, ¿no? Entonces, por ese hecho violento se ha como desacreditado estos procesos de transculturación, pero que finalmente son procesos vigentes y que están ahí, ¿no? Entonces, la idea es como irnos apropiando, irnos teniendo estos campos más amplios de conocimiento cultural y de prácticas culturales, ¿no? Que se va haciendo cada vez más visible, ¿no? Que, al menos acá, por ejemplo, en los Altos, las fronteras entre Tzeltal y Tzotzil ya casi no existen porque hay tzeltales tzotziles y hay tzotziles tzeltales, ¿no? Y entonces en ese sentido hay una transculturación y no se ve como una imposición de un lado hacia otro, sino más bien es la propia convivencia entre culturas que que nos van enriqueciendo, podríamos decir. Eh, la zona, digamos, más, aquí se le dice Caxlán al mestizo o al ladino, que podríamos decir, ¿no? Bueno, el Caxlán, pues las zonas más caxlanas, podríamos decir, también tienen, aunque sea a nivel eh, poco, podríamos decir, bajo, sí tiene mucha apropiación cultural de acá de los Altos también, ¿no? Entonces, de pronto nos podemos encontrar en San Cristóbal de las Casas, a señores que entienden muy bien prácticas culturales tzotziles o tzeltales, ¿no? Entonces, sí hay este proceso como natural que se va dando de transculturación, ¿no? Y que es lo que al final, me gusta la idea de este filósofo coreano, ¿no? Que hacia donde se transita la humanidad es a una gran cultura general, ¿no? Pues podríamos como finalmente asumirnos como eh, los seres terrenales, ¿no? Con una cultura. El problema acá es cómo vamos conciliando todo esto con los conceptos de identidad, con los conceptos de también de territorio, ¿no? De territorialidad, ¿no? O sea, todo ello también puede ser como pendiente de análisis, los conflictos que se van suscitando a partir de ahí, ¿no? Pero, o cómo también conciliarnos con esta idea de, bueno, no sé si conciliarnos, pero comprender toda esta idea de globalización, de lo local, ¿no? Que también está planteando como retos para entendernos, ¿no? Entonces, todo ello está ahí como presente en este concepto grande que creo que sí lo necesito dejar bastante claro, ¿no? Para que pueda ser compartido. Bueno, entonces sería eso y pues, yo sigo avanzando, voy a seguir avanzando hasta lo que pueda y ya para diciembre, bueno, antes de diciembre voy a mandarle pues ahí Mari, puse mi correo, igual si ya ahí tienes suficiente observación, de todos modos te voy a mandar el otro documento que esté un poco más acabado, por ahí a mitad de noviembre. Y como dice Pedro también, tomar la idea de buscar quién me lea antes acá y hacer como el último, las últimas anotaciones sobre el documento, ¿no? Y pues, también decirles que la otra semana, el 18, está el simposio latinoamericano sobre responsabilidad social y me aceptaron ahí una ponencia y voy a dar un avance sobre eso también como una ponencia breve de 15 minutos. Ok, y pues muchas gracias, Zane. No sé si alguien más quiera comentar algo. Yo nada más quisiera hacer una observación. Ujú. Según mi lectura del texto de Sein, en realidad el concepto de transculturación lo está tomando de Fernando Ortiz y a mí me parece que es una forma muy acabada de la propuesta, ¿no? Así como concepto. Lo que yo te puse ahí como una sugerencia es Ujú. que está la teoría del control cultural
de Bonfil Batalla, cuando incluye precisamente el asunto de del poder, ¿no? O sea, y del proyecto. Ya lo conoces, si lo conoces, se podría, o sea, tú puedes decir si te sirve o no te sirve, pero a mí me parecía o sea, que incluirlo en la discusión da más fortaleza a lo que tú estás haciendo, porque dentro de la teoría del control cultural, si es que me acuerdo bien, porque no lo tengo y recién leído, tú estás hablando desde la perspectiva de la autonomía, ¿sí? O sea, esta propuesta tiene que ver con una postura no enajenada, sino al contrario, ¿no? Por eso sí creo que te puede funcionar. Y ya hay un texto de Esteban Crotz sobre la teoría del control, ¿cómo se llama? La teoría del control cultural de Bonfil, en donde destaca todas sus virtudes, o dijéramos todo lo que es la vigencia de la propuesta actualmente. Entonces, nada más era eso. Okay. Y Sí, pues, gracias. a ti. Gracias. ¿Alguien más? Pues si no hubiera más, aquí cerraríamos a reserva de los días que mandemos cualquier otra observación escrita, ¿no? Para puntualizar cualquier detalle. La próxima sesión serías tú, ¿verdad, Elizabeth? Sí, En 15 días les parece, o en 8 días, porque si se tienen 8 días participación, pues la hacemos en 15 días y sirve que te en damos siempre. 22. ¿Sí? ¿El 22? No, en 15. Es 27, ¿no? 27, creo que sí. Sí, es 27, Ok, el pues, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. ok. Entonces lo hacemos así en 15 días y pues gracias a todos, a todas y nos vemos. Gracias. Gracias, Pedro, Salud. que te vaya muy bien. Gracias, buen camino, Pedro, y gracias a todas Muy bien a y a todos. todos. Gracias. Felicidades. Y en un Gracias. momentito te mando el texto revisado. Sí, gracias, Mari. También si Buenas me noches. compartes los artículos que dices. Sí, el de Bonfil creo que lo tengo impreso, no en PDF, pero los más que tenga te los mando. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego.